tal? Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de domingo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de una vez más tener este recurso de esta grabación, el estudio bíblico de su palabra y poder también juntos conectarnos, alabar al Señor juntos y al menos por medio de las redes sociales poder compartir juntos una vez más. Y la palabra del Señor en Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo pienso que uno de los propósitos principales por los cuales seguimos teniendo estas transmisiones es porque podemos escuchar la palabra de Dios y podemos creerle a Dios, creer su palabra. Y eso nos llena de gozo, nos llena de paz y nos da la esperanza de la vida eterna. Así que vamos a tomar un tiempo el día de hoy para seguir meditando en su palabra. Compartamos los videos, hermanos, compartámoslos a nuestros familiares, nuestros amigos, para que también esto llegue a muchas más personas y puedan también tener la bendición de poder estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque una vez más podemos tener este recurso, Señor, a disposición de todos aquellos que les interese estudiar tu palabra, Señor, escucharte a ti, escuchar tu voz. Y queremos, Señor, darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, el día de hoy. Queremos levantar nuestras voces con alegría, con gozo en nuestros corazones y alabarte, Señor, alabarte porque tú eres ese Dios digno que está sentado en majestad, el creador del universo, creador de los cielos y de la tierra. A ti te exaltamos, Señor, en este día. Así que recibe nuestra alabanza, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
cielos y la tierra, toda la creación te adora, Señor, y exalta tu santo nombre, porque tú eres digno, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, eres mi canción. Mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentro hoy, eres mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir, eres mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Tú no me dejarás, nunca me abandonarás. 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 You're never gonna let me down. 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 You are good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh. When the night is holding on, When the night is holding on to me, God is holding on. say it again. When the night is holding on to me, God is holding on. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas desamparados, Señor, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Sabemos, Señor, que podemos contar contigo porque tú estás siempre allí, Señor, y también tu Espíritu Santo, Padre Santo. Por eso lo invitamos, Señor, para que en nuestro corazón rebose, Señor, en esta mañana, durante toda la semana, Padre Santo. Que podamos, Señor, estar en tu presencia, podamos meditar en ti, Señor, pero también reflejarlo, Señor, a los demás, Padre Santo. No hay nada mejor
pueda acercar, no hay comparación, la esperanza está en tu presencia, Dios. Cuán dulce amor he podido probar, ese dulce amor mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo hoy y ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo hoy y ser rodeado de tu presencia, oh Dios. En tu presencia, Dios. Vamos a decirle todos, queremos más de tu amor y de tu presencia y experimentar tu gloria y tus bondades, Señor. Queremos más, dile al Señor. Queremos más de tu amor y tu presencia, experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia, experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Buenos días, mis hermanos. Good morning, dear brothers and sisters. Qué bendición conectarnos otra vez un domingo más It's such a blessing to be connected one more Sunday para estudiar la Biblia y poder ser alimentados por el Señor, in order to study the Bible and be fed by the Lord, confiando que es el Espíritu Santo y su palabra lo que nos mantiene unidos. trusting that it is the Holy Spirit and His Word who keep us united En medio de toda esta situación que vivimos, in the midst of all this situation we're going through.
Queremos una vez más animarles a que nos dejen sus comentarios siempre aquí abajito. Eso a nosotros nos imagina en cuánto nos anima. I also want to encourage you once again to leave your comments down below. You can't imagine how much that encourages us to see that you guys are connected there. Y también recordarles que los martes a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración, por favor, para que lo tengan en cuenta. And also to remind you that every Tuesday at 7 p.m. we have our prayer time, so that you can consider it. Ok, entonces les parece, vamos a orar para que nos dispongamos a estudiar las Escrituras. So if that's okay, let's pray so we can begin to study the scriptures. Oremos. Let's pray. Señor, gracias te damos por este tiempo, Lord, we thank you for this time porque tenemos, a pesar de esta situación, because despite of this situation, tenemos esta posibilidad de estudiar la Biblia juntos a través de la tecnología. we have the possibility to study the word together through technology. Te ruego, Dios, que una vez más podemos ser alimentados por ti, Señor. And I ask, Lord, that once again we can be fed by you. Haz tu obra, Señor, el día de hoy, Lord, please do your work among us. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Entonces estamos en el capítulo 9 de Hechos, ¿recuerdan? So remember, we are in chapter 9 of the book of Acts. La semana pasada terminamos el pasaje con la expectativa de ver qué sucedería en la vida de Saulo de Tarso. Last week, we ended our study with the expectation of what would happen in the life of Saul of Tarsus. Su transformación fue una manifestación de la gracia del Señor y del poder del Evangelio. His transformation was a manifestation of the grace of the Lord and the power of the gospel, Que nos muestra cómo un corazón tan duro de un perseguidor which shows us how a hardened heart as of this persecutor se convertía en un corazón quebrantado que por fin encontraba el verdadero sentido de su vida. could become a broken heart of a man who could finally find the purpose of his life. Y poco a poco el Señor está poniendo las cosas en su lugar And little by little, the Lord is setting everything in its place para que el Evangelio siga trastornando el mundo. for the gospel to continue to turn the world upside down. Entonces, al final de este capítulo, es decir, lo que veremos el día de hoy, So at the end of this chapter, and when we finish our study today, vemos cómo el Señor continúa en su plan soberano we will see how the Lord, He continues with His sovereign plan de llevar el Evangelio a cada lugar del mundo, of taking the gospel to every part of the world, mientras que al mismo tiempo está dando cuidado a la iglesia local while at the same time He is taking care of the local church y también mostrando un especial interés en el corazón de cada creyente. and also showing a special interest in the heart of each believer. Y hace todo esto al mismo tiempo, And He does all these things at the same time, mostrándonos que Él es un Dios soberano y que está en control. showing us that He is a sovereign God and that He is in control. Y podemos adorar a un Dios muy grande al que servimos. And we can worship a very great God whom we serve. Hablábamos hace unos minutos con Luis A few minutes ago with Luis, we were speaking acerca de cómo Dios puede ser tan íntimo, about how God can be so intimate pero al mismo tiempo estar en control de todo el mundo al mismo tiempo. and at the same time able to be in control of the entire world. Y eso nos anima a adorarle aún más. And that encourages us to worship Him even more. Entonces leamos el versículo 31. So let's read verse 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Entonces cuando Saulo de Tarso viene a los pies del Señor So when Saul of Tarsus comes to the feet of the Lord y se desplaza a vivir en la zona de Cilicia, su zona natal, and he goes to live to Cilicia, where he was born, la iglesia en Jerusalén y en la zona de Israel entra en un periodo de paz. the church in Jerusalem and in Israel actually come into this period of experiencing peace. Porque los romanos hasta ese momento no muestran ser una amenaza directa para el cristianismo. Because the Romans, up to this moment, they still don't, they're still not a threat to the Christian church. Solo los judíos son enemigos ahorita directamente del cristianismo.
So far, it's only the Jews who are actually enemies with Christianism. Pero al perder a Saulo de Tarso como líder, no volvieron a encontrar a alguien que quisiera levantar una persecución abierta. But when they lost Saul as a leader, they couldn't find someone else to lead this persecution, this open persecution. Entonces la iglesia entra en un periodo de una relativa paz y calma. So the church comes into this relative time of peace and calm. Y quisiera que notáramos que dice el texto entonces las iglesias en plural. And I would like us to notice that in Spanish it says the churches. Ujú. Y eso lo que significa es En que plural. hay unos manuscritos antiguos en el que está en plural y otros están en singular. And in some manuscripts, old manuscripts, the word is in plural, and in some it is written in singular. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? And why would I want to make an emphasis in that? Porque eso es algo muy importante para nosotros. La iglesia Because that's something very important for us. The church es una sola is one a nivel mundial. worldwide. Es la iglesia de Cristo. It is the church of Christ. Pero al mismo tiempo, But at the same time, esta iglesia mundial this world church se desarrolla a través de iglesias locales. is developed through local churches. Entonces es al mismo tiempo iglesias y al mismo tiempo iglesia. So it's at the same time church and churches. De hecho, la palabra iglesia literalmente significa reunión o congregación. Actually, the word church literally means congregation or a reunion. Assembly. An assembly. Ajá. Y la idea surgía de un grupo de personas que eran sacadas afuera And the idea came from being a group of people who were brought out y para reunir. to be gathered. Entonces, una vez más, aquí se puede ver la imagen completa de una iglesia global, So once again, here we can see the image of a global church, pero que al mismo tiempo se desarrolla a través de iglesias locales. but that at the same time is being developed through local churches. Creo que ese es uno de los más grandes efectos que nosotros experimentamos a través de esta pandemia. And I think that's one of the greatest effects that we have been able to experience through this pandemic. Porque aunque podemos observar a través de las redes sociales que la iglesia global está viva y actuando, Because despite that we can see with our own eyes through social media that the global church is alive, definitivamente hace mucha falta el poder reunirnos como iglesia local. we definitely long to be together again and be gathered as a local church. La identidad de la iglesia local es sumamente importante también para el desarrollo de lo que el Señor quiere hacer a través del Evangelio. The identity of the local church is supremely important for what God wants to do with the gospel. E incluso antes de la pandemia yo creo que habíamos perdido nosotros también el valor de lo que significa la iglesia local. And even before the pandemic came, I think we might have lost the meaning of what it means to be the local church. Entonces yo quisiera que oráramos por nuestra iglesia. So I would like to ask you that we could pray for our church. Y no solo por la nuestra, obviamente, por cada una de las iglesias locales que el Señor ha puesto en nuestro país y en el mundo. And not just for ours, but for every local church that the Lord has put in our countries and around the world. Entonces, la iglesia en Jerusalén y en Judea y en la zona de Israel está en una calma, en una paz. So the church in Judea and in the whole region of Israel is in this relative peace and calm. Pero aquí la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. And so the question we can ask ourselves here is this. ¿Vemos que Dios permite tiempos de paz en la iglesia? We see that the Lord allows for such times of peace to come to the church. ¿Pero para qué son estos tiempos? But what are those times for? Son tiempos para relajarnos y es que, qué bueno, no tenemos nada que preocuparnos. Are they times to just relax and figure like, oh man, this is so good, we don't have to be worried about anything? Tristemente, a veces pensamos así. Sadly, many times we do think like that. Pero notemos lo que el texto nos dice en este versículo acerca de para qué son estos tiempos. But let's notice what the text tells us about what these times are for. Dice que eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor. It says that the church, as they walked in the fear of the Lord, they multiplied. Es lo que dice en inglés, wow. Oh, they were edified. En esa versión dice multiplied. And walking in fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Being, well,
was being built up. I'm sorry, being built up. Ajá. Yeah. Entonces eran edificadas. So they were being built up. La palabra literalmente significa construcción o construir. Literally, the word means to be built, like a building. Ajá, pero no, Structure. eso no significa que las iglesias empezaron a construir sus edificios. But that does not mean that the churches began to build their own buildings. Porque muchas veces tristemente pensamos que eso es la iglesia, el lugar, el edificio. Because sadly, many times we think that is what the church is, the building, the place where they gather. Y pensemos que si entonces el edificio está edificándose, las materiales, los bloques, entonces significa que la iglesia está edificada. So we can think that if the bricks are coming and the cement and all the materials are being put in place, then that's what our idea of the church being built up. Pero eso no es a lo que se refiere, obviamente. But obviously, that's not what this is talking about. Recuerden que los primeros creyentes se reunían en las sinagogas, Remember that the first believers, they were gathering in the synagogues. estudiaban la ley con los otros judíos They would study the law with other Jews. y después de que salían de la sinagoga se reunían en otro lugar And after they left the synagogue, they would gather together in another place para ver cómo eso que habían leído y estudiado en la sinagoga se aplicaba al evangelio de Cristo. to see how this that they had studied in the synagogue would apply to the gospel of Christ. Entonces, cuando estamos hablando de edificación, se está refiriendo a la instrucción de los creyentes. So when we're talking about being built up, it talks about the instruction of the believers. Entonces se refiere a una edificación espiritual del carácter de la iglesia. So it talks about a building up of the character of the spiritual character of the church. La iglesia local entonces tiene como propósito, o uno de sus propósitos es la edificación de los creyentes. So then the local church, one of its purposes is the building up the believers. Es una de las principales razones de existir de la iglesia cristiana local. It is one of the main reasons why the local church exists. Yo le pido al Señor de verdad que pudiéramos pronto volver a reunirnos And I ask the Lord that we may gather again together soon, para volver a tener ese tiempo y esa oportunidad de reunirnos para edificarnos en la instrucción de la palabra de Dios. so we can get together again and be able to be built up in the Word of God. Porque un creyente que es instruido y edificado de manera individual Because a believer who is instructed and built up in an individual manner es un creyente que también va a poder compartir del evangelio con los que le rodean. is a believer who will also be able to share the gospel with those around him. Pero ¿qué más pasaba en la iglesia? Dice ahí. But what else was happening in the church? Dice que cuando andaban en el temor del Señor, dice que se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. It says that as they were walking in the fear of the Lord, in the comfort of the Holy Spirit. They were multiplied. They Ajá. were multiplied. Sí, Yeah. se multiplicaba, crecía la iglesia. The church was growing. Crecían en números. They were growing numerically. El Espíritu Santo estaba moviéndose, obrando en medio de la iglesia. The Holy Spirit was moving among them. It was working in them. Usaban los dones They used their spiritual gifts, que el Espíritu Santo les había dado. which the Holy Spirit had given Y them. la iglesia se fortalecía And the church was becoming stronger y crecía más. and growing. ¿Verdad? Muchas veces solo nos enfocamos en que quisiéramos ver grandes números de personas llegar a la iglesia. Many times we just focus on the idea that we wish there were lots of people coming to church. Pero para que eso sea algo sano, But in order for that to be something es healthy, necesario que la iglesia se fortalezca, se edifique it is necessary that the church will be strengthened and built up para que ese crecimiento realmente sea significativo. in order for that growth to be real. Entonces, creemos nosotros So we believe que la iglesia de Cristo en nuestro tiempo y en el hemisferio occidental that the Church of Christ in this our time and in this Western Hemisphere ha venido disfrutando de unos tiempos largos de paz y de calma. has been enjoying a long time of peace and calm. Es decir, en que no hemos experimentado una persecución abierta y directa. By that, I mean we haven't been facing an open and direct persecution Como nuestros hermanos en otras partes del mundo. as our brothers and sisters in other parts of the world. Creo que por mucho tiempo aprovechamos la oportunidad para edificarnos y fortalecernos y crecer. I think that for a long time we took advantage of this time to be built up and be strengthened. Pero también creo que por otro tiempo nos hemos relajado demasiado.
But I also think that for a while we have been relaxing too much. Y así como el Señor a veces permite tiempos de paz y de calma como estos, And just as the Lord allows times of peace and calm like these to happen, también el Señor permite tiempos de persecución y de dificultad. also the Lord allows for times of persecution and difficulty. Y esos tiempos también tienen su propósito. And those times also have a purpose. Cuando vemos en el libro de los Hechos, When we see in the book of los Acts, tiempos de dificultad y de persecución those times of difficulty and persecution eran tiempos de expansión, were times of expansion. eran tiempos de movilización. Those were times of being on the move. Entonces, mis hermanos, yo quisiera preguntarles y preguntarnos a nosotros mismos hoy, So, my brothers and sisters, I would like to ask you and ask all of us this question. ¿será que es posible que estamos llegando al fin de un tiempo de calma y de paz en nuestro hemisferio occidental para la Iglesia de Cristo? Could it be that we are approaching the end of this time of peace and calm for the Western Hemisphere, the church here? ¿Será que está terminando ese tiempo que debimos haber usado para edificarnos y fortalecernos? Could it be that this time that was meant for us to be built up and strengthened is coming to an end? Y que se está acercando ahora un tiempo de persecución y de aflicción. And that this time that is approaching might be one of persecution and affliction? Puede ser. Maybe. Pero en vez de asustarnos y de llenarnos de pánico, But instead of being frightened and panicked, deberíamos rogar y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, we should cry out to the Lord and ask Him to be filled by the Holy Spirit de manera que podamos estar preparados in order that we can be prepared para movilizarnos, to be on the move, para expandirnos. to expand. Me refiero para expandir el mensaje del Evangelio de Cristo. By that I mean to expand the message of the gospel of En Christ medio de persecución, in the midst of persecution, en medio de dificultad, in the midst of difficulties. es posible It is possible que sea esta la última persecución a la iglesia that this will be the last persecution of the church antes del día del Señor, before the day of the Lord, antes del cumplimiento de su profecía. before the fulfillment of His prophecy. ¿Estamos preparados? Are we ready? ¿Estamos listos? Are we really ready? Vamos a verlo. Continuemos. Let's see. Okay, let's go on. Versículos 32 al 35. Let's read verses 32 to 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Now, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, bedridden for 8 years, who was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he arose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Ok, entonces, en medio de este tiempo de paz y de calma, que no sabemos cuánto tiempo fue, So in the midst of all this time of peace and calm, which we really don't know how long it lasted, no sabemos cuántos años pasaron en medio de este periodo, we don't really know how many years went by in this period. sabemos que Pedro está localizado en Jerusalén. We do know that Peter was located in Jerusalem. Para ese momento es muy posible que muchos de los apóstoles ya hubieran salido de la ciudad. By then, it is very possible that most of the apostles had left Jerusalem. Solamente Pedro y algunos pocos de ellos quedan todavía en la ciudad. Only Peter and a few of them were still there in the city. Pero podemos notar algo muy interesante. But we can notice something very interesting. Mientras Pedro está ahí en la ciudad de Jerusalén en este tiempo de calma y de paz, While Peter is there in Jerusalem in this time of peace and calm, y mientras está viendo que la iglesia se está edificando, que se está fortaleciéndose, and as he is seeing how the church is being built up and strengthened, de repente decide salir de la ciudad y empezar a visitar a las aldeas en la zona. suddenly he decides to leave the city and start visiting the villages around the area. ¿Por qué lo hizo? Why would he do that? ¿Es posible que tal vez las personas de esas aldeas lo hayan mandado a llamar?
It is possible that maybe the people from those villages called for him to come. Finalmente, Pedro es uno de los apóstoles y tiene la responsabilidad de instruir a los cristianos en la doctrina de los apóstoles. Ultimately, Peter was one of the apostles, and his responsibility was to teach the Christians in the doctrine of the apostles. Tal vez las iglesias, como han sido fundadas por personas que estaban en Jerusalén y tuvieron que salir durante la persecución, Maybe the churches, since they were founded by people who were in Jerusalem and had to leave because of persecution, tal vez ellos son los que están llamándolo a Pedro y diciéndole, por favor, ven y enseña en la iglesia. maybe these people are the ones who are calling Peter to come and teach the church. O tal vez es simplemente el Espíritu Santo poniendo en el corazón de Pedro la necesidad de salir. Or maybe it's just the Holy Spirit putting in Peter's heart the need to go out. Yo personalmente me inclino por esa segunda opción, I personally tend to think that it's that second option. pero la verdad es que no podemos saberlo con seguridad, ¿verdad? But the truth is that we don't really know. Pero en el corazón de Pedro, ya sea porque Dios usó a la iglesia o porque lo puso directamente en su corazón, But in the heart of Peter, be it because someone called him up because God put it in his heart, Pedro tiene una inquietud acerca de la necesidad de salir y continuar ejerciendo su ministerio de otra manera. Peter has this urge to leave, to go out and continue doing his ministry in a new or different way. Él era apóstol, él sabía cuál era su llamado. He was an apostle. He knew what his call was. Pero en medio de todo este tiempo de calma y de paz, But in the midst of all this time of peace and calm, él experimenta tal vez una inquietud de empezar tal vez a dar pasos de fe, a salir un poco de su zona de confort. he feels called to maybe give steps of faith and reach out of his comfort zone Para amar y para edificar a las iglesias en la zona, in order to love and build up the churches in the area, sin imaginarse cómo el Señor iba a usar esa inquietud que el Señor estaba poniendo ahí para algo mucho más grande. without imagining that God would use that feeling in his heart to do something greater. Estos pasajes de este final del capítulo 9 These verses at the end of chapter 9 son el preámbulo, la introducción para lo que viene en el capítulo 10, are the introduction to what will happen in chapter 10 que va a cambiar la actividad evangelística de la iglesia para siempre. that will change the way the church does evangelism forever. Entonces Pedro siente esa inquietud de salir, sale y dice ahí que él va a visitar a todos y vino a los santos que habitaban en Lida. So Peter feels a need to go out and visit these people, and it says that he came down also to the saints who lived at Lydda. Antes de que hablemos de lo que pasó en Lida, Before we speak about what happened in Lydda, quisiera que habláramos acerca de esta expresión, los santos. I would like us to stop and consider this expression, the saints. Porque esa expresión la vamos a encontrar en el resto del Nuevo Testamento muchas veces. Because that expression we will find in the rest of the New Testament many times. En su gran mayoría de veces aplicada en forma plural. And most of the times applied in the plural. ¿Y qué significa santos? What does it mean, saints? Es otra forma de llamar a la iglesia, a los creyentes. That is another way of calling the church, the believers. Siempre que en el Nuevo Testamento se habla de santos, se refiere a personas vivas. Every time in the New Testament where it talks about saints, it is talking about living people. Entonces no se refiere a ese concepto que a veces en nuestro contexto latinoamericano se piensa. So it doesn't mean the concept that we in this Latin American context, we often think of it as saints. Porque a veces pensamos en santos como personas que ya murieron y que realizaron 3 milagros o que por sus méritos son más especiales que otros. Because sometimes we think, when we think of a saint, we think of someone who already passed away and performed like 3 miracles, and because of their works and their good deeds, they are holy. Entonces aparentemente por sus buenas obras llegaron a estar más cerca de Dios o algo así. And apparently, because of their good deeds, they became closer to God or Pero something eso like no that. es lo que significa. But that's not what it means. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de santos, se habla de personas vivas In the New Testament, every time it is spoken about the saints, we're talking about living people. y no son santos por algo que ellos hayan hecho, And they're not saints because of something they did, sino son santos por algo que Jesús hizo en ellos. but because of something that Jesus did on them. Porque la palabra santo significa apartado o dedicado para un uso exclusivo. Because the word saint means someone brought apart and set apart for an exclusive purpose, use. Ajá. Por ejemplo, podríamos decir que esta taza podría ser santa.
For example, we could say that this cup is saint. Porque si esta taza se usa exclusivamente para darle de tomar a una persona, solo exclusivamente a esa persona, Because if this cup is used only to give something to drink to this one person specifically, entonces significa que ha sido apartada y dedicada para el uso exclusivo de esa persona. then it means that it has been set apart for the exclusive use of that person. Es santa. It is a saint. Usualmente porque esa persona la compró. Usually, it is because that person purchased it. Entonces es lo mismo con nosotros. And so it is the same for us. La Biblia se refiere a nosotros los creyentes como santos. The Bible talks about us believers as saints Porque Él nos compró con su sangre. because he bought us, he purchased us with Y his blood. por lo tanto nuestras vidas son para uso exclusivo de Él, son apartadas para Él. And therefore, our lives are for his exclusive use. We were set apart for him. Entonces como santos, So as saints, nuestras vidas deberían estar solamente dedicadas a servirle a Él. our lives should be dedicated entirely to serving him. Tristemente a veces nos encontramos sirviéndonos a nosotros mismos. Sadly, we often find ourselves serving our own. Ourselves. Trayendo eso, tristeza al corazón del Señor And that, of course, that brings sadness to the heart of the Lord. y ofendiéndolo. And we offend them. Pero podemos arrepentirnos y decirle, Señor, aquí está mi vida, es tuya. But we can repent and tell him, Lord, here's my life. It is yours. Realmente quiero ser santo, dedicado y apartado para ti. I really want to be a saint. I want to be set apart and for you. Entonces llega Pedro a visitar a los santos en Lida. So Peter comes and visits the saints who lived at Lydda. Bueno, Lida realmente recibe el nombre en la Biblia, en otros pasajes y en la geografía, el nombre de Lod. So Lydda actually in other passages of the Bible and in the actual geography is called Lod. Es una ciudad que existe el día de hoy. This city exists up to this day. Está a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv It is located less than 10 kilometers from the city of Tel Aviv. y es donde está ubicado el aeropuerto internacional Ben Gurion de Israel. And it's where the international airport of Ben Gurion in Israel is located. Entonces ahí llega Pedro. So Peter comes there. En medio de su recorrido por todas las aldeas llega a Lod. After his travel through all these villages, he comes to Lod. Y en Lod sucede algo especial. And in Lod, something special happens. No significa que en las otras ciudades no haya sucedido nada especial. It doesn't mean that nothing special happened in the other city, Pero hay algo especial en esta que Lucas quiere que nosotros notemos. but there is something special in this that Luke wants us to notice. Conoce a un hombre llamado Eneas. He finds this man named Aeneas. Eneas dice aquí que es un hombre que es paralítico. Aeneas, the text tells us that he was paralyzed. Es decir, él está acostado en una cama, no puede valerse por sí mismo. It means that he is laying on a bed and he can't take care of himself. El texto dice que llevaba 8 años en esa condición. The text tells us that he has been like that for 8 years. Y aunque podría traducirse que lleva en esa condición desde que tiene 8 años, And even though it could also be translated as he has been in this condition since he was 8 years old, lo más probable es que se refiere que lleva 8 años enfermo. what is most probable is that he has been sick for 8 years. Y ya vamos a ver por qué creemos que eso es lo más adecuado. And we are going to see why we believe this is the better translation. El texto no nos dice si él es creyente o no. The text doesn't tell us if he was a believer or not. No nos dice si es griego o judío. It doesn't tell us if he is a Greek or a Jew, O, es decir, si es gentil o judío. if he's a Gentile or a Jew. Se cree que es judío, It is believed that he is a Jew, pero como su nombre es griego, por eso hay esa confusión. but since his name is a Greek name, there's this confusion. Y esta inquietud tiene valor, pero ahorita vamos a hablar de eso. And this question has a reason, but we'll get to that. Ok, entonces Eneas, yo personalmente creo que sí era cristiano, So Aeneas, apparently, I believe that he was Christian porque lo identifica con nombre propio. because he is called by his name. Y entonces eso significa que era conocido en la comunidad. So that means that he was a known person in the community. Entonces Eneas hacía muy poco tiempo había caído en esta situación de una enfermedad So Aeneas, a few years ago, had
fallen into this situation, y que lo his lleva, illness. y lo lleva a estar en una condición donde no puede valerse por sí mismo. And this brings him to a condition in which he cannot take care of himself. Y podemos ver el amor del Señor a través de Pedro en la vida de Eneas de esta manera. And we can see the love of the Lord through Peter to Aeneas in this way. En el verso 34 dice que Pedro vio a Eneas y le dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. In verse 34, we see that it says that Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. Pedro supo en ese momento que el Señor quería sanar a Eneas. Peter knew at that very moment that the Lord wanted to heal Aeneas. Muy parecido a como cuando Pedro y Juan iban entrando al templo. This is very similar to that time where Peter and John were going into the temple. Cuando vieron a este hombre cojo, Pedro supo que el Señor quería sanarlo. And when they saw this lame man, Peter knew that the Lord wanted to heal him. Y yo pensaba en eso, acerca de, wow, qué bendición poder tener esa sensibilidad para saber cuando el Señor quiere hacer algo. And I was thinking about that. What a blessing to be able to know and have this sensibility of knowing when the Lord wants to do something, Dependiendo de cuál sea el don que Dios te haya dado. depending on what gift the Lord has given Pero you. poder tener esa sensibilidad, esto es lo que el Señor quiere hacer en este momento. But being able to have this sensibility and knowing when God wants to do something. Noten ustedes, Pedro es muy cuidadoso en que se sepa que es el Señor Jesús el que lo hace. Notice how Peter is very careful that it be known that it's the Lord Jesus who wants to do this. Noten ustedes, le dice: Jesucristo te sana. He tells him, Jesus Christ heals you. Jesús, el Mesías, es el que te sana. Jesus, the Messiah, is who is healing you. Y lo interesante de la forma en que Pedro lo dice, porque lo está diciendo en el presente, en el momento. And the interesting part of the way that Peter is saying is that it's in the present tense. Es decir, mientras Pedro le está diciendo, él cree que mientras él lo está diciendo, este hombre está siendo sanado en ese momento. It is like he knows that as he is speaking, the Lord is working in this man's body to heal him. Y eso me llama muchísimo la atención. And that really calls my attention. Porque nos habla de esa confianza, esa seguridad que Pedro tiene de estar siendo guiado por el Espíritu Santo en ese momento. Because it talks about that certainty that Peter has that the Lord is working at that very moment. Pero veamos por qué creo yo que este hombre llevaba esos 8 años enfermo. But let's see why I believe this man had been ill for 8 years. Por esta sencilla expresión: Because of this simple expression. y haz tu cama. And make your bed. Literalmente se puede traducir como extiende tu cama. Literally could be translated as stretch your bed. Ajá, sí, la cama podría estar refiriéndose simplemente a una colcha, una sábana. When it talks about the bed, it could be just a cloth or a blanket. Ajá. Yeah. Entonces les extiende tu colcha. So the Lord is telling him, stretch your blanket. Pero algo muy interesante. But something very interesting. También podría traducirse de esta manera: It could also be translated as this. prepara tu mesa. It could all be translated as prepare your table. Refiriéndose a estos colchones que se usaban para tomar banquetes a las cenas. Referring to these mattresses that they would use to recline to have dinner. Ajá, y era donde dormían también cuando tenían esas banquetes. And when they had these banquets, this mattress would also be the place where they would sleep. Pero ¿por qué es esto llamativo? But why does this call our attention? Porque miren lo que el Señor le dice, Pedro le dice: Jesucristo te sana, levántate y extiende tu cama. So, because notice what Peter tells him, it says, rise and make your bed. En otras palabras, In other words, sé útil. it's telling him, be useful. Porque seguramente será el dolor más grande de Eneas. Because surely that was Aeneas' most deep pain. Porque si él era un creyente en Cristo, Because if he was a believer in y era Christ, un hombre que servía en su iglesia, and he was a man who used to serve in his church, al haber perdido la autonomía de poder servir por su condición, when he lost the ability to serve because of his condition, viene Pedro y le muestra que el Señor conoce ese dolor. Peter comes here and shows him that the Lord knows about that pain. Y entonces le dice: Jesucristo te sana. And he tells him then, Jesus Christ heals you. Levántate y vuelve a servir. Get up and serve again. Es muy posible que si se refiere a la mesa,
It is very possible that if it is referring to the table, Que se refiere a esa idea de sirve a los demás una vez más. it might be referring to an idea of serve others. Era tal vez lo que él más anhelaba en ese momento. It may be that was what he longed for the most at that Cualquiera moment. que sea la opción más correcta de traducción, Whatever the correct translation could be for that, vemos la forma en que el Señor ama a este hombre Eneas de una manera tan especial we see the way that the Lord loves this man Aeneas in a very special way. que envió a Pedro para poder levantarlo y hacerlo una vez más un siervo de él en la iglesia. That he brought Peter all the way from Jerusalem to bring him up and make him once again a part of the church. Esto no significa que si tú estás en una condición médica que no te permite moverte o tener una autonomía, This does not mean that if you are under a medical condition that doesn't allow you to move or to serve, no seas útil en el Señor. Eso no es lo que estoy diciendo. it doesn't mean that you are not useful for the Lord. That's not what I'm saying. Lo que estoy diciendo que ese era el deseo del corazón de este hombre seguramente. What I'm saying is that this was surely the desire of this man Por- in his heart. Porque noten la reacción de él. Because notice his reaction. Enseguida se levantó. He immediately rose. Y eso me llama la atención acerca de que nuestro servir al Señor debería llenarnos de gozo. And that calls my attention in that our service to the Lord should really fill us with joy. Pero no solamente el gozo de poder ser útiles en las manos de Dios, But not only the joy of being useful in God's hands, sino de que nuestro servicio es de mucha bendición para muchas otras personas. but because our service is a blessing to many other people. Entonces, quiero que ustedes noten la forma como el Señor ama a este hombre de manera tan individual, tan personal, tan íntima. So I want you to notice how the Lord loves this man in such a personal, such an intimate way, Que envió a Pedro a Lida para sanarlo y hacerlo una vez más útil dentro del anhelo que él tenía en su corazón. that the Lord brought Peter to Lydda just to heal him and to make him useful as he was longing in his heart. Pero mientras está expresando ese amor tan íntimo a él, But as God is expressing that intimate love to Aeneas, al mismo tiempo está haciendo algo más para la iglesia. at the same time, he is also doing something else for the church. Miren lo que viene. Check out what's coming up. Verso 35. Verse Y 35. le vieron todos los que le habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Ok, entonces muchas personas en la ciudad se asombraron con lo que habían visto y vinieron a los pies del Señor. So many people in that region saw what the Lord had done, and they were amazed, and they came to the Lord. Pero específicamente en la ciudad de Lida. But specifically in the city of Lydda. Pero después habla de Sarón. But then it talks about Sharon. Sarón no es una ciudad. Sharon is not a city. Sarón es un valle. Sharon is a valley, Es el valle de Sarón. the valley of Sharon. Si algunos de ustedes tal vez han leído el libro de Cantar de los Cantares, saben de la rosa de Sarón. If you have read the book of the Songs Of Solomon. of Solomon, Songs of Solomon, right? You know about the rose of Sharon. Pero ¿a qué se refiere? Es que es toda una región. What does that mean? It means that it's an entire region. Y adivinen hasta dónde llegan los límites de esa región. And guess where the limit of that region is? Jope. Joppa. Interesante. Interesting, right? Porque Dios estaba usando a Pedro para sanar a un hombre Because God was using Peter to heal a man en su necesidad específica de él, de este hombre individualmente. in his specific need of that specific man. Pero al mismo tiempo estaba haciendo uso de esa sanidad para llevar a Pedro a otro lugar. But at the same time, he was using that healing to bring Peter to another place. Y así de esa manera impactar a toda una iglesia. And in that way, being able to impact another church. Continuemos. So let's continue. Verso 36-37 dice así. Verses 36 and 37. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Ok, entonces llega Pedro, Pedro no.
Nos enfocamos ahorita en la ciudad de Jope. So let's focus right now on the city of Jope. Y en esa ciudad hay una iglesia. And in that city, there is a church. Recuerden, los cristianos de Jerusalén habían salido y habían empezado a compartir el evangelio en toda la zona. Remember, the Christians from Jerusalem had left the town and went to share the gospel all around the place. Pero muy seguramente la iglesia en Jope tiene mucho que ver con la obra de Felipe. But very probably the church of Joppa has something to do with the ministry of Philip. Que recuerden, el Señor lo había llevado a Cesarea caminando por toda esa zona y Jope está en esa vía. Because remember that the Lord had brought him walking all the way to Caesarea, and Joppa is on that way, in that region on the way to Caesarea. Jope hoy en día se conoce como el nombre de Jaffa o Haifa. Joppa is known today as the city of what? Jaffa. Jaffa or Haifa. Or Haifa. Y está justo a la par de Tel Aviv. And it's just next to Tel Aviv. Se enfoca ahora en la persona de Tabita. Now we are focused on the person of Tabitha. Su nombre significa gacela. Her name means gazelle. Y Tabita está en arameo. And Tabitha, the name is in Aramean. Y Dorcas está en griego. And Dorcas is a Greek name. Significan exactamente lo mismo. They have the exact same meaning. Pero nos encontramos con la misma situación que con Eneas. But we find ourselves with the same situation as with Aeneas. No sabemos si era judía o gentil. We do not know if she was a Jew or a Gentile. Porque tiene los dos nombres podrían indicar que es una cosa o la otra. Because she has both names. It could be one or the other. Y otra vez, esto es muy significativo. And once again, this is really important. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento It is the only time in the entire New que se Testament le llama discípula a una mujer. that a woman is called a disciple. Se usa el nombre discípula en femenino. Eso es lo que quiero decir. What I want to mean is like the name of disciple is used in a female way. O female form. Ajá. Form. No sabemos si es una mujer casada o no. We do not know if she was a married woman or not. Algunos creen que era una mujer viuda. Some believe that she was a widow. Pero lo que sí sabemos es que es una mujer que ayudaba mucho a los necesitados. But what we do know is that she was a woman who took care of those in need. Dice la palabra que ella abundaba en buenas obras, literalmente significa estaba llena de buenas obras. The word says that she was full of good works, and literally that's what it means. Se cree que era una mujer tal vez con unos abundantes recursos económicos. It is believed that she probably was very wealthy. Y que por eso había dispuesto esos recursos para ayudar a los necesitados dentro de la congregación. And therefore she had made those resources available to help those in the congregation. La palabra gacela se usaba en aquella época The word gazelle was used in that time para referirse a la idea de una mujer que tenía gracia o que era muy, ¿cómo se puede decir? Hermosa, pero no tanto por énfasis físicos. Was used to describe, often used to describe women who had grace, beautiful, but not only in an outer way, Sino más que todo en su carácter. but mostly because of her character. Entonces tampoco sabemos si era su nombre original o era la forma en que la llamaban. So we also do not know if that was her actual name or if it was just a name that they had given her. Pero sabemos que era una mujer muy importante para la iglesia en Jope. But we do know that she was a very important woman to the church in Joppa. Era una mujer que brillaba por su corazón, por su deseo de servir. She was a woman who would shine because of her heart and her desire to serve. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2, Paul writes to Timothy in 1 Timothy chapter 2, diciéndole en los versículos 9 y 10 telling him in verses 9 and 10 que las mujeres no deben llamar la atención por la ropa o por los peinados ni por las joyas que usan, that women should not adorn themselves with clothes or their fancy braided hair ni las joyas, or their jewelry, sino que con buenas obras. but with good works. Y esta mujer, Tabita, es un gran ejemplo de eso. And this woman, Tabitha, she is a great example of that. Ella tenía un papel muy importante en la iglesia. She had a very important role in the church. Y resulta que muere. But it turns out that she died. No sabemos qué enfermedad vino a ella, pero murió muy rápidamente. We do not know which kind of illness she had, but apparently she died suddenly. Muere de una manera inesperada. It was unexpected.
Y aquí encontramos algo muy interesante. And here we find something very interesting. La costumbre en aquella época The custom in that time era que cuando una persona moría, lavaban su cuerpo y luego lo ungían con aceites. was that when a person would die, they would wash their body and then they would anoint them with oils. Pero noten que a ella solo la lavan. But notice that they only washed her. A ella no la ungen. She was not anointed. En Jerusalén, la costumbre era que cuando una persona moría, al mismo día era sepultada. In Jerusalem, the way they did things was that when someone passed away, they would bury that person the very same day. Pero hay registros que en las ciudades alrededor de Jerusalén But there's registers that in the city surrounding Jerusalem, habían lugares donde a veces esperaban 2 o hasta máximo 3 días para sepultar a la there were persona. places in where they would wait 2 or even 3, the most, days to bury the person. Entonces lo que sucede aquí es que a esta mujer la lavan su cuerpo, pero no lo ungen para sepultarla todavía. So what happens here is that this woman, they washed her body, but they don't anoint her to be buried yet. Y dice que la suben a la sala, a una sala. And it says that they laid her in an upper room. Y eso se refiere a un aposento alto, se refiere al cuarto superior de una casa. And that is talking about the upper room of a house, like a second story. Seguramente su propia casa. Most likely her own house. ¿Por qué habían hecho esto? Why would they do that? ¿Por qué no la sepultaron inmediatamente? Why didn't they bury her immediately? ¿Por qué no la ungieron inmediatamente? Why didn't they anoint her? Aparentemente esta es la razón. Apparently, this is the reason. Tremendo. Amazing. Verso 38. Verse 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, "Please come to us without delay." Recuerden que Jope estaba a menos de 10 kilómetros de Lida. Remember that Joppa is less than 10 kilometers away from Lydda. Y gracias al milagro que Pedro había hecho en Eneas, And thanks to the miracle that Peter had performed in Aeneas, se había regado la noticia de que él estaba en la zona. the word had spread that he was in town. Y entonces cuando ellos se dan cuenta que Tabita muere y están tristes por su muerte, So when they realized that Tabitha passed away and they're sad about her death, se les ocurre que tal vez Pedro puede venir y hacer algo maravilloso. they think maybe Peter can come and do something wonderful. Yo estaba leyendo eso y yo digo, ¿será que estas personas realmente pensaban que Pedro podía venir a resucitarla? I was reading this and I was asking myself, could it be that these people really believed that Peter would come and resurrect this lady? Aparentemente eso es lo que ellos están esperando. Apparently that is exactly what they were expecting. Es tremendo esta expresión de fe de estas It's personas. amazing the expression of faith of these people. De alguna manera ellos sabían que el Señor había enviado a Pedro para que estuviera cerca para que resucitara a Tabita. In some way they knew that the Lord had sent Peter to be around so he could bring Tabitha back to life. Miren que le dicen, no tardes en venir a nosotros, no te tardes en venir para acá. Notice that they tell him, "Come to us without delay." Noten ustedes que dice que le rogaban. And they notice that it says that they were urging him. Entonces para ellos tiene que ser antes de los 3 días que tenemos. So for them, it was like, it has to happen before those 3 days that we have. Y entonces Pedro recibe el mensaje. So Peter gets the message. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. So Peter rose and went with them, and when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. Yo trato de ponerme en el lugar de Pedro. I try to put myself in Peter's shoes. ¿Se imaginen ustedes que les digan, hermano, Luis, se murió la hermana, por favor, venga, haga algo? Imagine that someone comes to you and tells her, "Brother Luis, please come because this sister passed away. Come and do something." ¿Qué puedo hacer yo? I would ask, like, what can I do? ¿Puedo orar con ustedes? I ¿Puedo can pray with you. acompañarles? I can be with you.
pero ¿qué esperan que haga? But what do you expect me to ¿Se do? pueden imaginar con lo que Pedro siente en ese momento? Can you imagine what Peter felt at that time? Entonces esa decisión de haber salido de Jerusalén aquel día a visitar las ciudades So that decision that Peter took to leave the city and visit around the villages that day lo había llevado ahora a estar frente a un cuerpo muerto had now brought him to stand before this dead body y un montón de ojos expectantes para ver qué vas a hacer. and a lot of expectant eyes to see what are you going to do now. Pero esta parte es clave. But this part is key. Dice que fueron las viudas las que se le acercaron a él. It says that it was the widows who came to him. Las viudas eran las mujeres o las personas más vulnerables y necesitadas en la sociedad. The widows were the most vulnerable and Needed. needed people in Dice society. que estaban llorando And they were weeping. y les mostraban a él las túnicas y los vestidos. And they were showing him the tunics and the garments, Las diferentes piezas de ropa que ella les hacía, Tabita. the different pieces of clothing that Tabitha would make for them. No sabemos si le están mostrando lo que ellas llevan puestas We don't know if they are showing what they are wearing o si están trayendo vestidos que tienen colgados en alguna parte. or if they are bringing these dresses from somewhere where they had them. Pero el énfasis es que Tabita amaba tanto a las viudas, But the emphasis is that Tabitha would love the widows so much, las más necesitadas, those who were in most need, que les proveía de vestidos, that she would provide them with clothes. les ayudaba. She would help them. Entonces Pedro ve el dolor de esta iglesia So Peter sees the pain of this church que ha perdido a una mujer tan importante para ellos. that has lost a woman who was so important for them. Él ve la importancia que ella tenía para estas mujeres viudas. He sees the importance that this woman had for these widows. Y entonces en ese momento And so in this moment, Pedro dice, Señor, ayúdame. Peter says, Lord, help me. Y Pedro en ese momento se acuerda de una escena And Peter at that time probably remembers this one scene en Marcos capítulo 5. in Mark chapter 5. Y está en los otros evangelios también, pero vamos a enfocarnos en el de Marcos 5. And it is also written on the other Gospels, but let's focus on Mark chapter 5. Donde el Señor Jesús llega a la casa de un hombre llamado Jairo. When the Lord Jesus comes to the house of this man called Porque Jairus, Jairo lo ha mandado a llamar porque su hija está muy enferma. because Jairus has sent out for him because his daughter is very ill. Pero cuando llegan a la casa, la niña ha muerto. But when they arrived to their house, the girl had passed away. Entonces el Señor Jesús les dice, salgan todos de la casa. And so the Lord Jesus tells them, everybody get out of the house. Y le pide a Pedro, a Juan y Jacobo que se queden con él. And he asks Peter, John, and James to stay with him in the house. ¿Se han puesto a pensar que tal vez el Señor quería que Pedro estuviera ahí por esto? Have you ever thought that maybe Jesus wanted Peter to be there because of this? Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Entonces Pedro recuerda eso So Peter remembers this, y recuerda que el Señor Jesús simplemente le dijo a la niña, Talita Kumi. and Peter remembers that the Lord only told the girl, Talita Kumi. Talita Kumi en arameo significa niña, levántate. In Aramean, this phrase means little girl, arise. Entonces miren, Pedro se queda, saca a todos, dice verso 40. So Peter asks everyone out. Se queda ahí solo y se pone de rodillas. In verse 40, he says that he stays by himself and he kneels. Muy importante. Very important. Los hebreos oraban de pie y con las manos levantadas. Hebrews would pray standing up with their hands up, Pero Pedro se arrodilla. but Peter kneels. Él también ha visto eso del Señor Jesús. He has also seen that in the Lord El Señor Jesus. Jesús se arrodillaba cuando estaba en el jardín de Getsemaní, The Lord Jesus would kneel in the Garden of Gethsemane cuando reconocía su dependencia del when Padre. he was recognizing his dependence on the Father. Pedro hace lo mismo en ese momento And Peter just does the same thing at y se that time. arrodilla ahí solito. And he kneels there by Y himself. dice, Padre, yo no sé qué estoy haciendo, And he says, Father, I don't really know what I'm doing, pero creo que tú quieres hacer esto. but I believe that you want to do this. Glorifícate tú. Be glorified. Y le dice a la mujer que está muerta, a ese cuerpo muerto, And he speaks to that dead body there. le dice, Tabita Kumi. And he tells this woman, Tabitha Kumi, Es decir, Tabita, levántate.
which means Tabitha, arise. Y muy parecido a lo que él había escuchado al Señor Jesús decir. Very similar to what he had heard the Lord Jesus say. Yo personalmente creo I personally believe que Pedro experimentó la misma presencia del Señor ahí con él. that Peter experienced the very presence of the Lord there with him. Era como si hubieran, es como el recordar estar en aquella habitación donde el Señor había hecho ese It milagro. was like remembering that very moment in that room where the Lord had performed that miracle. El Señor lo había llevado a estar en esa situación tan difícil. The Lord had brought him to be in such a difficult Porque situation quería glorificarse ahí. because he wanted to be glorified ¿Y qué there. pasó? And what happened? Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. She opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. And he gave her his hand and raised her up. And then calling the saints and the widows, he presented her alive. Miren, a veces nos imaginamos a los discípulos de una manera diferente, pero You know, many times we imagine the disciples in a very different way. yo creo que eran igual que nosotros. But I think they were the same as us. Yo creo que el más asombrado de todos los que estaban ahí era Pedro mismo. But I believe that the person who was most astonished of all the people there was Peter himself. Wow, cuando ve que esta mujer abre los ojos, ¡ah! When he sees this woman opening her eyes, he was like, wow. Le da la mano y le dice, levántate. He holds her hand and he tells him to stand up. Y llama a la iglesia, miren, aquí está viva. And he calls the church and tells him, look, there she is. She's alive. Qué increíble lo que había sucedido. What an amazing thing. Pero surge una pregunta. But then a question comes. Bueno, si Tabita era discípula, If Tabitha was a disciple, era creyente, she was a había believer, muerto, she had passed away, iba a estar con el Señor. she was with the Lord. ¿Por qué era necesario traerla de regreso? Why would they bring her back? Yo me imaginaba, si yo estuviera en el cielo, yo no quisiera que me trajeran de regreso. I was imagining if I ever, when I'm in heaven, I don't really want anyone to call me back here. Prefiero estar allá. I'd rather stay there. Pero el Señor trajo a Tabita de regreso But the Lord brought Tabitha back. y dice que Pedro la presentó viva delante de ellos. And it says that Peter presented her alive to them. ¿Por qué traería el Señor de regreso a Tabita? Why would the Lord bring Tabitha back? Por el beneficio de la iglesia. Because of the benefit of the Él church. sabía el gozo que traería para ellos He knew the joy that this would bring to them y el papel tan importante que esta mujer jugaba en esa iglesia. and the important role that this woman had in that church. Por amor a la iglesia, And because of love for the el church, Señor levantó a esta mujer de nuevo the Lord raised this woman again porque sabía cuán bendición era para las viudas y las personas necesitadas de ese lugar. because he knew how much of a blessing she was for the widow and for the people in need in that place. Llegamos a la parte final, So we come to the end of the donde study, queremos volver a hacer el énfasis. where we want to emphasize again. Noten cómo el Señor tuvo amor íntimo por el corazón de Eneas Notice how the Lord had an intimate love for the heart of Aeneas para luego manifestar un amor por la congregación en Jope. to then manifest this love for the congregation in Joppa. Pero miren lo que continúa. But let's see what continues. Versos 42 y 43 para terminar. Verses 42 and 43. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. And he stayed in Joppa for many days with one Simon, a tanner. Obviamente el milagro de la resucitación de Tabita se hizo notoria en toda la ciudad. Obviously, the miracle of Tabitha's resurrection became known, heard around the Y city. fue una herramienta que Dios usó para traer a la fe a muchas And personas. that was a tool that the Lord used to bring many people to the faith in Pero Christ. lo que nos llama la atención es que Pedro decide quedarse en Jope muchos días. But it calls our attention that Peter decides to stay in Joppa for many days. Vamos a ver en el próximo capítulo We are going to see in the next chapter que Pedro se queda en Jope, pero no está haciendo, digamos, una gran actividad ministerial en Jope. that Peter is staying in Joppa, but he is not really doing a great ministry activity in Joppa. Sino que más bien se ha quedado ahí para orar y para meditar.
but mostly he's staying there to pray and to meditate. La próxima vez que veamos a Pedro vamos a ver que él está en una azotea orando, hablando con Dios. The next time we see Peter, we're going to find him on the rooftop of a house praying and meditating. Y yo creo que lo que Pedro está meditando en el Señor es la forma como el Señor lo ha ido guiando. And I believe that what Peter was meditating on was how the Lord had been leading him in this journey. En este tiempo de paz, In this time of peace, Pedro sintió en su corazón la inquietud de salir Peter felt in his heart the need to go out. dentro de su llamado, dentro de su responsabilidad. In his calling, within his responsibility, Sintió esa inquietud de hacer un paso de fe o una aventura nueva de fe. he felt the urge to go out in this step or this adventure of faith, Que lo terminó llevando a Lida, which eventually brought him to Lydda, donde sanó a este hombre. where he healed this man. No sabemos si era judío o gentil. We don't really know if he was a Jew or a Gentile. Y eso nos muestra que ya el Señor empezaba a poner esa inquietud en el corazón de Pedro. And that shows us how the Lord was starting to put that feeling in Peter's Como un heart, unrest. like an unrest. Y estando ahí en Lida, por el milagro, se da a conocer que él está cerca y lo llaman para que vaya a Jope. And being there because of the miracle, they know that he is around and they call him to go to Cuando Joppa. está en Jope, está en una situación supremamente extraña, difícil, incómoda para él. And when he is in Joppa, finds himself in this very strange and difficult situation for him. Hay una mujer que ha muerto y están esperando que él la resucite. There's this woman who has died and they are expecting him to bring her back to life. Una vez más, no sabemos si era judía o gentil. Once again, we don't know if she was a Jew or a Gentile. Pero se encuentra en esa situación en que tiene que creerle al Señor y da un paso de fe y esta mujer resucita. But he finds himself in this situation in which he has to believe, and he takes a step of faith and this woman comes back to life. Y entonces el Señor está poniendo esa inquietud, sigue creciendo en el corazón de Pedro. So this unrest continues to grow inside Peter's heart Acerca de seguir dando estos pasos de fe about continuing to walk in these steps of faith que lo pueden llevar a estar en situaciones desconocidas e incómodas para él. that may lead him to be in unknown or uncomfortable situations Entonces, for him. decide quedarse en Jope para meditar y orar. So he decides to stay in Joppa to pray and meditate. Y la casa que le ofrecen para quedarse And the house that they offer to him so he can stay es la casa de un curtidor. is the house of a tanner. ¿Y eso qué significa? So what does that mean? Esta es una profesión que los judíos no apreciaban mucho. That was a profession, job, trade. a trade that the Jews didn't really appreciate very Porque much. el ser un curtidor es una persona que trabaja con pieles de animales. Because being a tanner involves working with the skins of dead animals. Es decir, tenías que estar en contacto con cuerpos muertos todo el tiempo. So you had to be in contact with dead bodies all the time. Para los judíos esta era una razón de contaminación e inmundicia espiritual. For the Jews, this was a reason of contamination and spiritual uncleanness. Uncleanness. Entonces, pero este hombre Simón, curtidor, seguramente cristiano de la iglesia, So this man, Simon Tanner, Christian, part of the church, le ofrece, apóstol Pedro, ¿le gustaría quedarse en mi casa? he comes to Peter and offers like, hey, Apostle Peter, would you like to stay at my place? Y aquí viene este hombre judío So here comes this Jewish man con toda su mentalidad y todos sus paradigmas religiosos judíos. with all his mindset and all his paradigms of Jewish mindset. Que viene de un montón de pasos incómodos y difíciles en su aventura de fe. After having taken all these uncomfortable and difficult steps in this journey of faith, A quedarse en la casa de un hombre que tiene una profesión inmunda para los judíos. to stay at the house of a man who has a unclean trade, as seen by the Y Jews. es probablemente que sea judío por su nombre. Because of his name, it is probable that he was a Jew. Y entonces se puede imaginar él, Pedro, pensando, wow, Señor, So can you imagine Peter thinking, wow, Lord, qué incómodo. how uncomfortable. Estoy en una casa inmunda a los ojos de mi religión. I am living in this unclean house at the eyes seen from my religion. Pero lo único que tú has mostrado es cómo tú estás obrando y glorificándote en cada paso que doy.
But what you have been showing me is how you are being glorified by every step I take. ¿Qué me quieres mostrar, Señor? What do you want to show me, Y Lord? seguramente estaba orando por eso. And he was surely praying for that. Y yo quisiera invitarles a que todos ustedes estén orando por eso también. Señor, ¿cómo quieres usarme? And I would like to invite all of you to be praying also, Lord, how do you want to use Y me? el Señor les va a contestar. And the Lord will answer. Pero entonces terminamos de esta manera. So let's finish. Punto número 1. Point number 1. Habrán momentos en los que la iglesia tendrá paz y tranquilidad. There will be times in which the church will have peace and calm. Momentos donde tú experimentes paz y tranquilidad. There will be times in which you experience peace and calm. Pero esos momentos deben ser usados para edificar y fortalecer tu fe y tu carácter. But those times ought to be used to be built up and to strengthen your faith and your character. Habrán otros momentos de persecución y aflicción. There will be other times of persecution and affliction. Y que esos momentos sean de extensión, de expansión y alcance. So let those times be of times of extension and reaching out. Que el Señor nos dé la capacidad de entenderlos y aprovecharlos. May the Lord give us the ability to understand them and take advantage of them. Punto número 2. Point number 2. Dios en su amor y su soberanía God in his love and his sovereignty. tiene buen cuidado de los corazones de sus hijos de manera individual. He takes good care of his sons and daughters in an individual way. La grandeza de su amor se manifiesta en un interés cercano e individual y personal en cada uno de The nosotros. greatness of his love is manifest in his personal, individual interest and care for each of us. Mientras que al mismo tiempo está mostrando su amor por la iglesia en general. While at the very same time, he's showing his love to the church in general. Pero además de eso, But besides that, mientras cuida al individuo, as he's taking care of the individual, mientras fortalece a la iglesia, as he's strengthening the church, está llevando a cabo su plan soberano. he is carrying out his sovereign plan. Todo al mismo tiempo. All of these things happening at the same Cuán time. gran Dios tenemos. How great is our God? Dios está ocupándose de mis necesidades y mi corazón. God is taking care of my needs in my heart. Y a través de hacer eso, And through that, está bendiciendo a otros alrededor. he is blessing those around Y me. al mismo tiempo, And at the same está time, usando todo esto he is using all of para this continuar con su plan to soberano. continue with his sovereign plan. Wow, Wow. qué grandioso Dios tenemos. What a great God we have. Y 3, And number 3, en nuestro caminar de servicio al Señor, in our walk as we serve the Lord, vamos a encontrarnos dando pasos de fe. we will find ourselves giving steps of faith. Cuando están esas inquietudes en nuestro corazón que nos hacen dar pasos de fe. When the Lord places this unrest in our heart that pushes us to move forward in faith, Llegaremos a encontrarnos con aventuras de fe we will come to adventures of faith, que nos van a llevar a lugares incómodos. which will take us to uncomfortable places. Incómodos para nuestra perspectiva humana. Uncomfortable for our human perspective. Incómodos simplemente para retar nuestras rígidas posiciones. Uncomfortable only because they challenge our rigid positions. Pero a través de ellos el Señor nos quiere mostrar cuán grandes cosas quiere hacer. But through them, the Lord wants to show us how great things He can do. En esa casa en Jope, In that house in Joppa, en medio de esa inquietud del corazón, in the midst of that unrest in his Dios heart, le va a hablar a Pedro God will speak to y Peter lo va a llevar and will take him a abrir las puertas de la evangelización al mundo gentil. to open the doors of the spread of the gospel into the Gentile world. La evangelización nunca más sería igual. Evangelization will never be the same. Y todo porque Pedro empezó esta aventura de pasos de fe. And all of that because Peter accepted to start this journey of faith Por la inquietud que el Señor había puesto en su corazón. because of the unrest that the Lord had set in his heart. Entonces que el Señor ponga esas inquietudes, So let's ask the Lord to set those things in our que heart, nos lleve a hacer cosas incómodas que no nos imaginamos nunca haber hecho. that He will lead us to do these uncomfortable things that we would have never imagined Que doing, son incómodas para que reten nuestros paradigmas y nuestras perspectivas. that they be uncomfortable so they challenge our way of thinking and our Paradigms.
paradigms, yeah. Y de esa manera Él se glorifique en nosotros. And in that way that he may be glorified through ¿Les parece us. si oramos? Would you like to pray? Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por ese tiempo de poder estudiar tu palabra. because of this time that we can study your word. Glorifícate en medio de nosotros. Lord, be glorified in the midst of Yo te us. pido por cada uno de mis hermanos. Lord, I pray for each of my brothers and En sisters medio de esta pandemia y el temor que produce a veces, in the midst of this pandemic and the fear that it sometimes brings to us. usemos este tiempo para fortalecernos en ti, Señor. Let's use this time to be strengthened in you. Por favor, Señor. Please, Lord. Y Señor, que podamos escuchar esas inquietudes que pones en nuestro corazón. And Lord, that we may be able to hear that unrest, those things that you place in our heart Que nos llevan a dar esos pasos de fe, that lead us to take these steps of faith, a compartir con otros, to share with others, a hablar con quien tal vez no nos imaginábamos, to speak with maybe someone who we wouldn't think we would speak, a hacer cosas que tu palabra nos enseña, pero que tal vez nosotros creemos no podemos hacer. to do the things that your word teaches us, but that we might think that we are not called to do. A desafiar esas cosas religiosas que tenemos en nuestra mente To challenge those religious thoughts that we have in our mind. y que de esa manera podamos ser asombrados And that in that way we may be amazed por lo que tú quieres hacer by what you want to do y lo que vas a hacer. and what you will do. Gracias por tener cuidado de nuestro corazón Thank you for taking care of our heart de manera tan individual y tan íntima. in such an intimate and individual way. Y mientras tanto sigues cuidando nuestra iglesia And for doing that while you take care of our church. y al mismo tiempo And at the same time, nos usas como parte de tu plan perfecto que nadie puede cambiar. using us as part of your perfect plan, which no one can change. Gracias, Señor. Te damos Thank you, Lord, por este tiempo juntos. for this time En el together. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, mis hermanos, Well, my brothers and sisters, ojalá pronto podamos volver a reunirnos. I hope we can be together again soon. Pero mientras tanto, But in the meantime, firmes en la palabra, stay firm in the word, por favor, please, en oración. in prayer. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Bendiciones a todos. Blessings to you.